Las personas actualmente, en la actualidad, Carlos, Checo, especialmente las personas que están sometidas a ese ritmo de vida que es tan caótico, que es lo que casi todo el mundo vive, o la mayoría, digamos, y se acostumbra a su caos. Y el caos, de la forma que yo lo veo desde afuera, que también estoy metido en el caos, pero quiero tener un poco más de control de mi vida, control de las cosas que yo hago, por la forma que yo como, lo que son las cosas que yo le doy como prioridad. Yo puedo decirte que una de las cosas que haría una gran diferencia para todo ser humano, que en República Dominicana no se cultiva, ha crecido bastante, pero no se cultiva en la población general, es hacer actividades físicas. Cualquier actividad, no importa. Caminar, hay gente que ni camina, o poder trotar, o poder hacer intervalos, o decidir correr con fines para tú mejorar tu condición, o mostrarte que tú puedes, por ejemplo, en caso de terminar un maratón, que es una actividad extremadamente demandante y requiere mucha determinación, planificación, algo que yo admiro mucho a los fondistas, o hacer pesas, o hacer judo, no sé, cualquier actividad física. Y en ese proceso de que yo he cultivado desde muy temprana edad, y fíjate, cuando yo comencé a hacer ejercicios con 13 o 14 años, era porque mi visión, yo quería formar y formé, aún estamos en eso, en las filas, especialmente en la parte de infantería en República Dominicana. Yo siempre vi al soldado como un ente no solamente cargado de herramientas para poder cumplir su deber, sino una condición física prácticamente envidiable. O sea, la capacidad de tú perpetuar y resistir a las inclemencias del tiempo, lo que hacen los militares, especialmente en países donde se invierte mucho en el entrenamiento, que hay esa cultura, no del uniforme, no del uniforme, sino poder ostentar en la práctica mucho más allá de lo que el uniforme puede pretender. Que no es aquí en República Dominicana, usualmente en los países muy pobres, usualmente no es tanto como aparenta. Hay sus excepciones, no digamos lo contrario. Y en ese tenor, pues yo comencé corriendo. Yo recuerdo que a los 14 años, ya yo hacía algo de calistenia en el patio de mi casa, dominadas con diferentes agarros, combinaba con planchas o lagartijas, hacía abdominales, y yo entrenaba mis piernas corriendo diario. Yo lo que hacía es que corría antes de entrenar 2 millas contra el reloj. Tenía un perrito que me acompañaba, nosotros vivíamos afuera de la ciudad, y hacía en el patio de mi casa solo, a lo solo. Luego, después de eso, cuando decidí ya incursionar o prepararme para eso, pues comencé a correr 10 kilómetros en las mañanas todos los días. Y yo recuerdo que ni siquiera tenía los famosos implementos hoy en día que facilitan las cosas. Tenis preparados, corría con unos Converse que me habían regalado. Unos Converse corría yo, ¿eh? Claro, yo pesaba 145, 142 libras. Era sumamente delgado. Prácticamente yo caminaba en el aire prácticamente con esa condición. Pero el mensaje es que a través de los años he ido modificando y he comenzado en cierto modo, que le comentaba Carlos, a extrañar la sensación de poder tú hacer una actividad donde requiere una frecuencia como correr. Frecuencia de incremento de la respuesta cardiorrespiratoria. ¿A qué viene todo esto? Porque yo sé que Checo, que está en el otro umbral tuyo, o sea, tienen actividades, tú trabajas en la parte de eficiencia aeróbica completamente oxidativa, y Checo quizá es la máxima expresión en la parte anaeróbica, definitivamente. Déjame hacerte el paréntesis, tú sabes que yo empecé también y tú montabas patines. No, corriendo, porque yo nunca, a diferencia de la mayoría de mis amigos, yo nunca tuve ninguna destreza para ningún deporte. O sea, yo no sé parar, yo no sé batear, yo no sé patear. Yo era el que nadie quería en su equipo cuando estábamos en el colegio. Y un día en el colegio nos pusieron a correr. Teníamos que darle 2 vueltas al colegio y era bastante grande. Y yo llegué segundo. Yo, el menos atlético, llegué a segundo. Y eso te motivó, me imagino. ¿Eh? ¿Te motivó? Me motivó, y entonces yo vivía cerca del mirador y empecé a ir al mirador todos los días. Empecé con 1 kilómetro y al final yo prácticamente corría de lunes a lunes el mirador completo y di vuelta. Y así mismo como Juan Carlos, yo usaba unos tenis de tela, sin media. Yo no sé cómo no se me desbarataron los pies. Y eso duró más de 5 o 6 años. Bueno, pero déjame decirte que viene la observación mía. Cuando yo digo, por ejemplo, tú en un extremo, Carlos en el otro. Ok, cada quien con sus cosas, ¿verdad que sí? Pero yo que tengo toda la vida tratando de desarrollar y mantener
lo que muchas veces los griegos definían como la capacidad de reconocer lo que era capaz el cuerpo humano. Yo siempre he buscado eso. Incluso la parte del culturismo vino como un accidente. A mí me gustaban las pesas, la potencia, pues yo era muy débil cuando joven, muy débil físicamente. O sea, yo no podía hacer una dominada. O sea, yo también era súper. O sea, no, oye, joven, no, chiquitico, porque era muy delgado. Y yo fui muy enfermizo los primeros años de mi vida. Pero donde viene el punto es que quiero que va a ser como el punto que va a permitir que tú nos ilustres a nosotros y a quienes nos están escuchando, es lo siguiente. Como yo tengo tantos años haciendo lo mismo, de una forma, o sea, religiosa, así como lo que tú haces, he visto que los extremos usualmente, extremos totales, no son muy buenos. Y yo del lado mío, que lo he vivido, pues no puedo hablar del lado tuyo, con lo que tú haces, he visto figuras que en su momento, jóvenes, digamos, desde los 20 y algo, 20, 18, avanzados a los 40, mantienen una condición impresionante, pero después a partir de ahí comienzan a perder facultades. Y una de las cosas que más me preocupa, o que yo siempre he buscado, el hecho de tratar que con los años podamos envejecer con gracia. La gracia para mí no es verte bien, sino poder ejecutar. Y un cuerpo que ejecuta usualmente tiene que verse bien, usualmente. Porque tú cuando joven, si no lo haces correctamente, llegar a un punto de inflexión donde tú comienzas a perder capacidad. Elasticidad. O comienzas a lesionar, o comienzas a lesionarte, o eres una persona a lo mejor que corriste muchísimos años y comienzas a tener a los 50 y tantos ya desgaste en la columna vertebral, desgaste en la rodilla, pérdida de masa muscular impresionante, el cuerpo te va hablando. Y yo me he visto una necesidad, oye, tengo barajándolo, te lo juro, me lo comentaste el otro día. Como un año barajándolo, pero tengo que lograr salir de ese hoyo. Y ya mucha gente te conoce porque viniste en una ocasión aquí al podcast con nosotros, y en una ocasión también hicimos un live que fue sumamente visto, y se hizo tan viral porque hablando de la flexibilidad metabólica. Pero hoy aquí estamos invitando al Carlos Camejo, mi amigo, muy agradecido por lo que tú me has ofertado a mí en la amistad, pero también ahora que me enteré que tú has comenzado a incursionar por la pasión, no por otra cosa. Es puramente pasión. Te educaste en hacer coaching en lo que tú haces. Explícame, Papo. Sí. De verdad que a lo largo de los años yo tengo, y comparto un poquito lo que tú comentas, de que yo cuando estaba en el colegio no era el mejor atleta. Y recientemente estamos en Estados Unidos en un compartir de compañeros del colegio en Venezuela. Pero coincidimos en Orlando. Uh-huh. Y todos están, con el respeto que se merece Juan Carlos, sin pelo, canoso, barrigones, pero todos eran unos atletas, mis compañeros, basquetbolistas, voleibolistas. Y las muchachas decían, Carlos está dando lección. Era el menos atleta de todos, pero parece un muchachito delante de todos ustedes. Pero a la esencia de esto, yo no hago lo que hago por eso. Yo pienso que es un valor agregado el que yo me vea de repente más joven o que me salga un poco acá. Te has conservado bien a través de los años. Me he conservado, pero no es algo por lo cual yo lucho ni peleo. O sea, de verdad. Y cuando sumé el tema metabólico, control de alimentación, mejoró todavía mucho más mi calidad de vida como persona y como atleta. Pero definitivamente hace 15, 20 años yo comencé a desarrollarme como atleta. Primero fui un nadador muy fuerte. Luego comencé a trabajar el tema de las corridas. Comparto con Juan Carlos el tema de que soy exmilitar en Venezuela. En Venezuela duré muchísimo tiempo en las Fuerzas Armadas. Fui cadete, fui oficial, me fui en el grado de capitán. Y siempre fui un atleta como militar, porque la esencia de los militares, como lo decía Juan Carlos, es tener siempre unas buenas condiciones físicas por las cosas a las cuales te enfrentas, el paracaidismo, el submarinismo, el tiro de combate, operaciones, todo ese tipo de cosas. Y siempre me mantuve en buenas condiciones. En un momento de mi vida decido comenzar a hacerlo un poco más, digamos, profesional, correr 10K, 21K, 42K. Cuando comienzo a crecer en el tema del running, me doy cuenta de que tengo una capacidad aeróbica un poco más extralimitada que el promedio. Y entonces digo, bueno, vamos a ver qué hay más allá. Entonces es cuando me voy a las carreras de 100 kilómetros, investigo un poquito. En eso estamos hablando del 2009, 2008. Todavía en ese momento en el mundo
O sea, ya había muchos, pero el hecho de estar aquí en República Dominicana no existía el trail o las carreras de ultradistancia todavía. Había que irse fuera de las fronteras para poder correr. Entonces, bueno, conseguir la primera competencia fue en Argentina, el cruce de los Andes, que eran 100 kilómetros, era cruzar por toda la cordillera desde Argentina hasta Chile, 100 kilómetros, y me fue súper bien. Después volví a hacer... Claro, una pregunta, ¿en qué tiempo se hace esos 100 kilómetros? ¿Cómo que se hace esa vaina? Lo que pasa es que las carreras de ultradistancia tienen varios segmentos de estructura. Hay carreras que son non-stop y hay carreras que son por segmento. En el caso del cruce de los Andes eran 3 días. Eran 3 días de carrera donde te meten en la cordillera y duermes en casa de campaña. Todo es bien rústico y ordinario. Son carreras de autonomía, pero son 3 días de carrera, donde primer día corres 20 kilómetros, segundo día corres 50 kilómetros y el tercer día corres 30 kilómetros. Fíjate que mucha gente dice, no, pero qué fácil, son 3 días. Lo difícil de eso es que después que tú haces 30 kilómetros de montaña y el segundo día tienes 50 kilómetros de montaña, el tercer día tú no te puedes levantar. Tienes los dedos ampollados, estás cansado, tienes un consumo calórico extremo, llevas 10, 12 mil calorías atrás y tienes que salir a correr 30 kilómetros más. Entonces, a veces la gente dice, no, una carrera en etapa es más fácil que una carrera non-stop. Yo dificulto, pero para responder tu pregunta, por ejemplo, ya aquí en República Dominicana hacen carreras de ultradistancia. Y, por ejemplo, tenemos los 100 kilómetros del Caribe, que es correr desde San José de Ocoa por toda la montaña, subes al ¿cómo se llama este parque? El parque... ¿Dónde están las pirámides? Sí, es ¿Las pirámides? Sí, yo sí, sé, sí, mismo, no me acuerdo cuál es el ¿Cómo se llaman parque. las pirámides? Bueno, eso es las pirámides. Que si yo cuánto Bermúdez se llama. Algo Bueno, así. el Bermúdez es donde está el Pico Duarte, pero yo no sé si es el mismo parque, pero ¿cómo se llama el parque? Bueno, las pirámides. Entonces sube San José de Ocoa, sube las pirámides y baja a Constanza. Son 100 kilómetros no stop. Particularmente yo esa distancia la hice en 14 horas, pero el que lo ganó lo hizo en 12. O sea, bueno, tiene la mitad de edad que la que tengo yo. Yo tengo 53 años. Por ejemplo, salen a las 6 de la mañana. En ese caso salimos 6 de la mañana y llegamos a las 6 de la mañana del día siguiente. Salimos a las 6 de la tarde. Salimos a la tarde y corremos toda la noche, sí. Okay. Y llegamos a las 6 de la mañana del día siguiente. Ese es más o menos el segmento. Pero Por el tema del calor. Por el tema, hay muchas por tema de permisología, por tema de temperatura, por tema de hacer la carrera un poco más difícil y más compleja, porque no es lo mismo correr con la luz del día a correr totalmente solo a las 12 de la noche donde no escuchas ni ves nada. Tienes que ir con luz, tienes que ir con una autonomía. Esos son carreras donde tú tienes que ir totalmente con tu autonomía, con lo que vas a comer, con lo que te vas a hidratar. Entonces, bueno, pero una carrera de 100 kilómetros, una persona promedio lo puede hacer entre 12 y 16 horas. Una persona élite lo puede hacer 10 horas, 9 horas. Depende de la altitud, depende del desnivel, depende de muchas cosas. Me seguí formando. Sí, nos quedamos en la parte de cuando cruzaste los Andes, que fuiste. Sí, entonces a partir de ahí comencé a darme cuenta de que me gustaban mucho las carreras de ultradistancia. Y entonces, bueno, seguí tocando puertas. ¿Qué había más allá? Carreras de 120, carreras de 140. Después me fui, como era bueno nadando, me fui al triatlón. Hice todas las disciplinas del triatlón, sprint, olímpico, medio Ironman. Después hice el Ironman, que es la distancia, digamos, una de las distancias más difíciles dentro del triatlón. Pero después que hice el Ironman, dije, ¿qué hay más allá del Ironman? Y eso ahí es donde viene uno de los temas más que siempre he conversado con Juan Carlos. Me pongo a investigar un poco en las redes sociales, en internet, y veo que hay una distancia mucho más fuerte que el Ironman, que es el Ultraman, que es una distancia de 515 kilómetros. Para que entiendan algo, un Ironman son 3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo. Cojones. De un solo golpetazo. Pero el Ultraman son 10 kilómetros nadando, 485 kilómetros en bicicleta y 85 kilómetros corriendo. Entonces, como siempre me gustó... Oye, hasta en carro me lo encuentro largo. Yo, siempre me gustó. Mi esposa siempre dice que hasta en carro cansa. Hasta en carro. Yo pensé en carro y me aburrí manejando. Son como 6 horas manejando. Siempre me gustó ponerme al extremo. Entonces dije un día, vamos a inscribirnos en eso. Me inscribo en el Ultraman de México,
Porque nada más, para que entiendas algo, hoy día en el mundo, yo creo que habrá 100 personas Ultraman. Deben haber en el mundo como 100 personas nada más. Me inscribo en México. Siempre al extremo, ¿eh? Totalmente al extremo. Siempre completo. buscando lo más extremo. Sí, claro. Me inscribo en México. Si no, ¿eh? Si no da gusto, ¿eh? Ni motiva, o sea. Para que tú entiendas. Entonces, me inscribo en México y me va mal. Claro, el primer problema que tuve es que no conseguí un entrenador. Porque tú no consigues todos los días un entrenador que te pueda preparar para ir a un Ultraman. Tú consigues muchos entrenadores que te puedan preparar para un Ironman, para otras carreras. Me voy con un entrenador que no necesariamente sabía cómo hacerlo, pero mismo me dijo, vamos a ver cómo construimos ese entrenamiento. Porque, vuelvo y repito, o sea, el Ultraman, para que tú tengas una idea, un Ironman, una competencia de Ironman en un evento, lo pueden hacer 2.000 personas. O sea, al mismo tiempo, partidas, 2.000 personas. Un Ultraman son 30 personas nada más los que se compiten y terminan 20. O sea, es una competencia muy complicada, muy difícil, extrema desde todo punto de vista. Me inscribo, entreno, me voy a México y se me acaba la gasolina. Salí de segundo del agua de la natación. Me fue bien en la bicicleta, más o menos, porque tuve un problema técnico en la bicicleta. Corriendo, empecé a correr el tercer día y en el kilómetro 60 se me acabó la gasolina. Se me acabó la gasolina. O sea, te faltaban 25 kilómetros. Me faltaban 25 kilómetros y me quedaban todavía como 8 horas. Y la gente me pasaba por un lado y me decía, sigue, no importa, termínalos caminando. Mi esposa, que era mi crew, y otras personas más que eran mi crew, me decía, pero tienes 6 horas, tú te vas caminando, 20 kilómetros en 6 horas lo haces tú hasta arrodillado. Yo decía, no me puedo mover. O sea, mi cuerpo colapsó. Mi cuerpo literalmente colapsó. No me sentía bien del estómago, tenía ganas de vomitar. Dije a mi esposa, abre la camioneta. Porque te explico, esa competencia no trancan calle. En esa competencia tú andas con tu carro atrás y tu carro te está protegiendo, tanto corriendo como en bicicleta. Porque imagínate, ¿cómo tú trancas una ciudad por 30 personas compitiendo tantos kilómetros? No puedes, tienes que dejarlo abierto y uno tiene que ir con la medida de seguridad. Nada, me monté en el carro y me puse a llorar de la impotencia, de la depresión. Y ahí es donde conozco al señor Juan Carlos Simón. Yo dije, o sea, durante todo mi trayecto como atleta, yo en Ironman, en carreras de ultradistancia, mi talón de Aquiles siempre fue mi eficiencia de alimentación. Era una deficiencia, inflamación, vómito, diarrea, muchísimas cosas. Yo sé que no es el tema de lo que venimos a hablar, pero hay que hacer ese preámbulo. Hay que hacer ese preámbulo. No, entonces, es que todo está relacionado. Todo está relacionado. Entonces, vine con Juan Carlos, dije, mira, tengo este problema. Juan Carlos, comenzamos un ciclo de trabajo y comenzamos una amistad extraordinaria. Comenzamos a crear algo diferente para un atleta como yo en ese momento. Era hacer cosas extremas con una alimentación normal. Porque eso es uno de los problemas más importantes y entrando en materia. La gente cree que porque uno haga un evento extremo, uno tiene que tener una alimentación extrema. Y no es así. Uno tiene que tener una alimentación normal, balanceada, una alimentación educada, practicada, y sabiendo identificar qué te hace daño, qué no te hace daño, que eso no te lo explica nadie, ni ningún médico no te dice. O sea, lo que hace es mandarte medicamentos, mandarte unas dietas extrañas que uno no termina de entender, pero realmente aprender a comer. O sea, yo pienso que nadie te enseña a comer. No. Y yo pienso que esa es una de las cosas que yo logré hacer. Yo aprendí a comer, yo identifiqué las cosas que me hacían daño, yo seleccioné un grupo de alimentos y, insisto, yo hoy te digo que yo como normal. Yo no como nada extraordinario ni que vaya a ser el evento que vaya a hacer. Entonces, comencé a mejorar mi sistema de alimentación. Digo yo, me sané literalmente como mi estómago. Y le dije a mi esposa, yo necesito sacarme ese clavo. Vamos a volver a competir. Mi esposa me dijo, ¿tú estás seguro que vos quieres volver a competir? Cuño, eso fue un trauma. Vámonos a competir. Y nos vamos a hacer el Ultraman de Florida. Nunca dejar nada pendiente, ¿eh? Esa cuenta se tiene que saldar. Hoy día en el mundo nada más hay 5 o 6 sitios donde hacen Ultraman. México, Australia, Florida, Hawái, que es el campeonato mundial, que voy a tratar de ir el año para que viene. Canadá. Y recientemente en República Dominicana, un mexicano tiene un proyecto de desarrollo de un Ultraman, o creo que ya lo está haciendo aquí en República Dominicana.
Me fui a los Estados Unidos a hacer mi Ultraman. Me fue extraordinariamente bien. Quedé como de 14. Pero si terminaste. Terminé completo. Terminé en 31 horas. El tiempo límite son 36. Pero el que ganó lo ganó en 28. O sea, no es que me sacó o sea, 28 horas, 2 horas menos que yo, 2 horas y media menos que yo. Y un tipo súper joven el que lo hizo. Yo no creo mucho en las edades, o sea, pero sí, yo pienso que sí hay que hacer un stop entre un atleta de 25 años y un atleta de 55 años. La eficiencia no es la misma. Pero yo he salido a correr con personas que tienen 25 años que no me pueden llevar en mi paso. Entonces, por eso digo que de repente la edad es un número. La edad para mí en este caso, y conozco gente que me llevan a mí 4 o 5 años y corren más duro que yo. Entonces, hoy día, cuando termino el Ultraman, que me siento tan bien, desde hace mucho tiempo yo venía organizando, inclusive lo había hablado con Juan Carlos en ese momento, porque yo quedé tan fascinado con las cosas que fui aprendiendo con Juan Carlos, que le dije a Juan Carlos en algún momento, Juan, yo quiero aprender más sobre alimentación, quiero aprender un poco más sobre la eficiencia. Juan Carlos me empezó a regalar un poco de libros, me empezó a mandar documentos vía correo electrónico, de sal, de eficiencia de atleta, y fui leyendo muchísimas cosas y fui creando mi propia historia desde el punto de vista de alimentación. Mi entrenador desde el punto de vista físico, el cual aprecio, quiero mucho, que es el coach negro, Iván Melgarejo, que tiene un eslogan espectacular que tenía que decirlo aquí hoy porque tenía que decir lo que dice, el que tenga miedo de vivir, que no nazca. Dice, ese es el eslogan de mi entrenador, el que tenga miedo de vivir, que no nazca. Entonces, esa es la esencia de la vida, ¿sabes? Entonces, bueno, mi entrenador me dijo, mira, Carlos, tú eres muy buen atleta también, porque se lo comenté a él. Yo le dije, me quiero capacitar como entrenador, como coaching de running, de trail running, de triatlón. Me dijo, bendigo lo que hagas porque hoy día el mundo, no República Dominicana, el mundo necesita de buenos coaches. Porque hay muchos coaches, pero no necesariamente todos son buenos. Entonces, nada, decidí capacitarme, investigué, él me dio algunas recomendaciones, mi entrenador, me capacité en una escuela española muy, muy, muy buena. Me certifiqué como coach de running, coach de trail running, coach de endurance, coach de triatlón. Dentro del mismo capacitación también hice algunos estudios de alimentación, en el cual ya yo venía con una formación de alguna manera con Juan. Y no solamente con Juan, sino que yo también fui creando mi propia historia de alimentación. Claro. Pero lógicamente la base fundamental fue Juan. Tú recibes las herramientas y tú vas y usualmente una persona que ama lo que hace no te dice qué hacer, te dice qué camino recorrer para tú poder encontrar tu individualidad y vivir tu experiencia para tú adquirir lo que yo llamo la sabiduría. Porque un conocimiento es una información que te llega. Así. Pero cuando tú la practicas, tú te retroalimentas y sacas tus propias conclusiones. Y que no, como el archivo, el print que te mandé esta mañana, sí, que no necesariamente es en el aula, puede ser en la vida. Que eso es una de las cosas que yo... Lo publiqué, lo subí. Sí, yo vi que lo subiste en Instagram. Que yo pienso que es una de las cosas súper importantes. Que cuando yo me capacité en esta escuela española, uno de los profesores me decía que una de las esencias importantes cuando uno se hace coaching, uno se hace coach, pero tienes experiencia como atleta o como lo que sea en este caso, que es el caso de ustedes. Ustedes de repente son coach, pero tienen mucha experiencia como levantadores de pesas. El coach llegó como un accidente. Exacto. Igualmente, sí, o sea... igualmente a mí. Entonces, nada, me capacité, me formé y comencé hace muy poco realmente como coach y lo hago básicamente no como negocio, lo hago realmente porque me gusta, lo disfruto muchísimo. Lógicamente, al final es un negocio porque uno se beneficia económicamente de esto, pero la semana pasada me pasó algo súper interesante que yo estoy empezando a desarrollar las redes sociales y estoy comenzando a hacer algún tipo de comunicación con personas. Me escribe una persona de Santiago y me empieza a consultar sobre el tema de la vida sana y la vida ultra, porque, bueno, eso es lo principal, mi eslogan. Y no lo hice por nada que tenga que ver con Juan, pero casualidad que cuando yo me doy cuenta, oye, pero yo estoy copiándole aquí a Juan la vida sana. Mi eslogan, que yo lo llamo, se llama vida sana, vida ultra, que tiene que ver con el tema del running y todo, llevar el cuerpo a otra cosa. Entonces esta señora me llama de Santiago y comienza a tener una entrevista conmigo y me dice, sí, yo quiero trabajar con usted. Ella no quiere correr, ella quiere correr, pero ella quiere cambiar la vida. Ella quiere cambiar su modo de vida sedentario. Ella quiere hacer algo, quiere yo le orientara sobre el deporte, qué hacer, cómo hacer. Una señora de 50 años.
Pero después que me pregunta todo y que yo le doy toda la información, me dice, solo tenemos una cosa, un detalle, me dice. No tengo con qué pagarle. Así mismo me lo digo por teléfono. Yo, mire, yo no tengo problema, señora Patricia. O sea, yo le ayudo siempre que me pague. Más adelante, como usted me pueda pagar, usted me paga. Si no, yo le quiero ayudar. Y yo lo primero que hice en este caso fue llamar a mi entrenador y le dije eso que me pasó. Me dijo, yo sabía que tú ibas a hacer algo como eso. Entonces, la enseñanza que quiero dar con esto, que no necesariamente quiero que de repente mañana me llamen 100 personas para decirme, mira, quiero que me ayude y no te puedo pagar, porque nosotros tenemos que vivir, claro, lógicamente. claro. Pero mi esencia como coach realmente es ayudar a las personas. Y creo que también de Juan Carlos lo he aprendido. Juan Carlos, yo le he pedido un par de favores para personas cercanas a mí y le he dicho, dale un cariño a esta persona, ayúdale, Juan Carlos. Tranquilo, Carlos. O sea, que no toda la vida es negocio, no toda la vida es esto. Yo pienso que eso es lo que trato. Y una de las cosas pues, que más me centro es en eso, en tratar de ayudar a las personas. He tratado de hacer un mix entre la experiencia que tengo como atleta y lo que logré aprender definitivamente en la academia, que es súper importante lo que uno aprende en la teoría. Cuando uno termina de aprender la teoría, termina de entender muchas cosas que un entrenador lo puso a uno durante su capacitación y uno dice, oh, ¿por qué mi entrenador me puso a hacer esto? Entonces, bueno, creo que es muy bonito esa parte que puedo fusionar mi experiencia como atleta, ahora como coach y todo lo que aprendí en esta escuela española. Y bueno, a partir de ahora pues comienzo realmente porque lo que tengo es como 1 mes, 2 meses trabajando con el tema del coach. Ya estoy desarrollando un par de atletas interesantes en República Dominicana que algunos quieren aprender a correr, otros quieren hacer su primer 5K así como yo veía mi Ultraman. Hay personas que ven un 5K Claro. como que yo no puedo hacer un 5K. Eso es... Hacer eso, yo me voy a morir. Yo, no. Y creen que yo soy Dios porque yo hice un Ultraman. Yo le dije, mira, y tengo un muchacho que la semana pasada hizo un 10K y me dijo, Carlos, terminé el 10K y me siento feliz. Ahora quiero por el 21. Yo le dije, y hace 1 mes tú me decías que no podía hacer ni un 5K. Y ya me estás preguntando por un 21K. Yo le dije, esa es la esencia de la vida. Ir viendo hasta dónde podemos llegar, cada día siendo más sano. Y esta persona me decía, mira cómo me estiro ahora me puedo tocar la punta de los pies. Antes yo no me podía ni inclinarme. Y estoy hablando de personas de 35 años. O sea, que tú dices, una persona de 35 años no puede ni tocarse la punta de los pies. Entonces pienso que hay una gran población en el mundo que el sedentarismo se los está comiendo y no consiguen a personas que lo ayuden y que lo ayuden de manera sana. Que eso es una de las cosas que yo más pregono, la vida sana. Ayer me escribió una muchacha, una argentina que estoy entrenando en Valladolid, y me decía, Carlos, dentro de mi entrenamiento tengo 2 días off. Y yo, ¿y qué pasa? Le digo yo, ¿pero por qué 2 días off? Porque el cuerpo tiene que descansar, le dije yo. Tú tienes que agarrar y corriste el lunes y el martes te vas con tu esposo y te vas a un café allá en Valladolid, tú tomas una botella de vino y tú tomas un café con tu esposo y no entrenas. ¿Cuál es el problema en eso? Le digo yo. O te vas a caminar por la orilla de la playa y te fumas una pipa, le digo yo. O te fumas, o ves el sol, o haces yoga, pero no todos los días hay que entrenar. Hay que darle al cuerpo la oportunidad de descansar. Y ella no entendía eso. Y ella me escribió hace como... ayer creo que me escribió y me decía, Carlos, qué importante es descansar. Pero qué importante es descansar con la conciencia real de que voy a descansar. No es que llegué a mi casa, me quité los zapatos y me tiré como una almohada en la cama. No, es descansar con la conciencia de que voy a descansar. Incluso mi mentor en lo que yo hago, me he dedicado los últimos, no sé, 20, 25, 30 años, no sé, 20 años, para no equivocarme exactamente, sí, 20 años aproximadamente. Él decía que cuando tú haces un descanso no es tirarte en el sofá, exacto, sino hacer un descanso activo donde tú haces una actividad que te permita recreación y no demande tanto de ti, pero no buscar el sedentarismo, que no era muy bueno. Totalmente. Le recomendaba eso. ¿Sabes, Carlos, que para yo sacarte algo de provecho en la entrevista, una persona quiera hacer un 5K, ¿cuál es la frecuencia mínima requerida de entrenamiento por semana para lograr esa condición? Todo depende. Hay personas que arrancan de cero, que correr el primer kilómetro en el Mirador Sur es un reto. O sea, hacer el kilómetro 1 y regresar es un reto.
O sea, es algo como... Y sin hablar de peso. O sea, una persona normal, con nuestra estructura. Tú le dices, mira, ve al kilómetro 1 y te regresa y dice, ¿cómo tú pretendes que yo vaya al kilómetro 1 si yo ni siquiera camino? Entonces, lo primero que uno como coach tiene que evaluar es el nivel que hace la persona. Lo segundo que tú evalúas es cuánto tiempo tienes para ese primer 5K, que es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente. Tú puedes hacer un 5K o un 10K a la distancia que te quieras poner, lo puedes hacer por disfrute o distracción, pero el ser humano por naturaleza siempre es bueno tener un objetivo por delante. O sea, tú dices, yo quiero rebajar. Tú no puedes decir, yo quiero rebajar. Yo quiero rebajar 5 kilos. Yo quiero rebajar 10 libras. Okay. ¿En cuánto tiempo? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, igual es la carrera. Yo quiero correr un 5K. Lo primero que tenemos que saber es, primero, ¿qué traes de experiencia? Lo segundo que quiero saber, ¿cuánto tiempo tenemos para prepararnos para ese 5K? Y la segunda pregunta, o la tercera pregunta que yo más le hago a las personas es, ¿cuánto tiempo tú dispones a la semana? Porque una de las cosas que tú y yo siempre hablamos es que nosotros somos atletas, pero somos atletas que tenemos vidas normales, que tenemos esposa, que tenemos hijos, que tenemos responsabilidades laborales, que tenemos que cumplir una serie de cosas que yo estoy aquí hoy y yo tengo que trabajar, yo tengo que estar en mi oficina y también tengo que atender atletas y también tengo que bregar negocios y tengo que atender a mi esposa y a mis hijos. Entonces, yo lo primero que le pregunto al atleta, ¿cuánto tiempo dispones tú para correr? Pero si tú me preguntas una persona que quiere ir a hacer un 5K por primera vez y está arrancando de cero, que nunca corrió nada, en 2 meses, con un plan bien orquestado, bien organizado, se puede llevar a correr un 5K normalmente. Entendiendo que una carrera de 5K, que si bien es cierto, es para personas que nunca han corrido, lo ven como algo infinito. Un 5K es una carrera muy sencilla. Realmente es una distancia muy corta, es una distancia muy cómoda, que tú la puedes hacer en 35 minutos, en 40 minutos. Hay personas que quieren hacer su primer 5K y dicen, yo lo quiero hacer caminando la primera vez. Y hacen un 5K caminando. O hacen un 5K mixto, donde hacen 3 minutos corriendo, 2 minutos caminando, 3 minutos corriendo, 2 minutos caminando. Insisto, porque cada persona tiene su historia. Cada persona tiene su vida. Cada persona tiene una forma completamente diferente. Lo que sí yo logro ver que después que una persona hace un 5K, después que una persona hace un 10K y tiene una muy buena relación con su coach y tiene una muy buena relación con su propia vida, alimentación, familia, esposa, todo ese tipo de cosas, esa persona siempre va a ir por más. Siempre va a ir por más. Pero si tiene un coach que no la ayuda, que maltrata al atleta, porque hay coaches que lamentablemente maltratan a los atletas en el sentido de... ¿En qué sentido? No le dan la oportunidad de descansar. O sea, digamos que no toman en cuenta otros factores fuera de la Sí, actividad. ven al atleta como una máquina. Los empujan demasiado. Los empujan demasiado. Ven al atleta como una máquina, entonces tú comienzas a ver atletas con fascitis, con problemas en las rodillas. Fíjate, a mí me llegó un atleta, increíble, un atleta de Santiago. Yo lo primero que al atleta le hago es... porque fíjate una cosa, y eso lo aclaro bastante bien. Yo he tenido entrenadores que nunca conocí face to face, fuera de un Zoom. Yo tuve entrenadores en España, que mi entrenador estaba en España y yo estaba aquí en Dominicana. Porque se ha creado la mala practice de que yo tengo que tener un entrenador al cual siempre tengo que ver físicamente y tengo que tocar y tengo que saber quién es. No, eso no es así. Hoy día tú puedes tener un entrenador de running, de trail running, de triatlón, que tú no tienes contacto físico con él. O sea, hay hoy día los mecanismos que te permiten tener un entrenador online y de hecho yo entreno hoy personas que están en los Estados Unidos y entreno personas que están en Venezuela que ni siquiera conozco, que llegaron a mí a través de contactos de personas y yo hoy hago mis evaluaciones técnicas y hago mi coaching con ellos, hago mi Zoom una vez a la semana y veo videos de ellos corriendo, hago correcciones. Si yo veo algo que es mal, corrijo y cambio. Pero para hacerte el cuento sencillo, esta persona de Santiago me escribe que quiere que lo entrene y yo le digo, ok, perfecto, lléname esta ficha con todos tus datos, qué medicamentos tomas, qué hace, qué vitaminas. Yo les pregunto inclusive Su historia. toda su historia completa, yo lo evalúo. Porque hay personas que nos sorprendería las cosas que toman. Y tú le preguntas, ¿y por qué tú tomas eso? No, un amigo me lo recomendó. Tengo 20 años tomando multivitamínico o tengo 20 años tomando cualquier cosa. Y tú dices, si tú te alimentas bien, tú no necesitas esto. Y siempre le hago la acotación. Yo hice un Ultraman
y yo no tomaba ningún tipo de suplemento. Yo lo único suplemento que tomaba era vitamina C. Previo tomé otras cosas que Juan Carlos y yo cuadramos, pero, o sea, si tú te alimentas bien, los minerales o las cosas realmente que tú... Son un par de cosas muy sencillas las que tú necesitas. Yo sé que ustedes son unos maestros en esa área. No, pero tú también vas construyendo, claro. o sea, por ejemplo, o sea, esa experiencia que tú estás comentando te está construyendo a ti, y como tú eres coach, tú hablas de tu experiencia que tiene a veces mucho más valor de lo que tú hayas podido leer. Y te voy a decir cómo lo veo yo, porque prácticamente tú vas describiendo tu trayectoria, y fue lo que yo viví por muchísimos años. Por eso muchas personas me preguntan a mí, ¿por qué tú no recomiendas tal cosa? Y bueno, porque yo he descubierto que su requerimiento no es obligatorio o necesario. Exacto. De forma permanente. Yo casi siempre, cuando inclusive después de comenzar a trabajar contigo, me han llegado ya, estoy coachando en la parte nutricional a varios atletas maratonistas, unos cuantos, es el hecho de que yo le explico a las personas de forma inicial. O sea, tú tienes ahora mismo un dictamen metabólico que tú has acostumbrado a tu cuerpo a correr con un combustible muy específico, que es lo que se llama la dependencia metabólica de azúcar o la glucogénesis. Eso. O sea, tú vas a crear azúcar aunque no te la comas. Y yo digo a la gente, muchas veces para tú conseguir la eficiencia o la flexibilidad metabólica hay que pasar una transición, porque tantos años de alimentación proinflamatoria, demasiados geles, comiendo cereales ultraprocesados, qué sé yo cuánto, vas socavando tus reservas de nutrientes. Y quizás, como dicen muchos médicos con mucha práctica con atletas, como el doctor James Laval, dice, a veces con un tratamiento terapéutico de un buen multivitamínico por más de hasta 3 meses es suficiente para cubrir deficiencias que luego ya van a perpetuar con tu alimentación. Entonces, cada quien debe tener en realidad una estrategia específica, como tú dices, su historia. Exacto. Tu historia va a determinar esa historia, esa trayectoria que tú traes contigo, que tú dejas en el pasado. Vas arrastrando ciertas cosas, entonces tú puedes cubrir, y casi siempre cuando tú vas con el clavo, con lo que tú necesitas, se refleja con una mejora en el desempeño. Sí, y lamentablemente la costumbre de las personas es eso. Inclusive, tú vas a una tienda de nutrición y de repente ustedes los ven, una persona cualquiera, los ven que están preparados, fuertes, y le preguntan, ¿qué me puedo tomar? O sea, la pregunta es así, ¿qué me puedo tomar? Me imagino que a usted le ha pasado 250,000 veces. ¿Qué me puedo tomar? Entonces la pregunta es, no es qué te puedes tomar, realmente es qué necesitas para lo que tú haces. Entonces, por eso yo siempre le pregunto, y le he tenido la fortaleza de decirle a la persona, deja de tomar esto, deja de tomar esto, deja de tomar esto. No necesitas nada de eso porque aliméntate correctamente. Entonces, bueno, si bien es cierto, yo no soy nutricionista, pero he aprendido mi historia y le digo, mira, haz este tipo de cosas, agrega estos cambios. Pero para terminar el cuento de las personas, esta persona me manda su informe detallado, su historia, y yo le digo, necesito que corras y te grabes. Cuando yo veo que él se graba, yo lo mando a montar en una cinta de correr y que se grabe por de frente, de lado. Veo que tiene rodilleras. Rodilleras, esa terapéutica. Y yo le pregunto, José, ¿por qué tú usas rodilleras? No, me mandaron a usar rodilleras porque me dolían las rodillas. ¿Pero por qué te dolían las rodillas? Le digo yo. Mira, un médico decía una cosa, otro amigo decía otra cosa. Y yo le digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarnos las rodilleras. Desde 3 meses corriendo con rodilleras. Eso es lo peor de la historia. Eso es lo peor del mundo. Y le digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarnos la rodillera. Vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento específico para todo lo que tiene que ver con la rodilla. Y vamos a correr poco. Durante 2 semanas fortalecemos. Tiene 3 meses corriendo. Perfecto. No le duele, pero ni una articulación. Tú sabes que eso también aplica, Carlos, a lo mismo que hacemos tú, Checo y yo. Hay personas que me escriben, y voy a aprovechar esta oportunidad para las personas que no escuchan, que hacen pesas. Y yo digo esto y no me canso de decirlo, la gente no lo logra entender hasta que se pone a prueba. Del 100% de personas que yo puedo ver cuando voy a otro gimnasio haciendo ejercicio, Carlos, del 100%, cerca del 95-98%, en relación de cada 20 personas, 19 o 18, hacen casi todos los movimientos con malos patrones mecánicos. Entonces me dicen, el médico me recomendó que deje de hacer sentadillas porque las rodillas me están doliendo. O cuando hago sentadillas me duele la espalda baja. Digo, el problema no es eso. Tengo que ver con un video cómo tú estás ejecutando el movimiento.
Y cuando yo los veo, digo, es que tú no estás haciendo nada correcto. O sea, tú estás sometiendo tus articulaciones a un estrés impresionante porque la ejecución, primero, no es la correcta. La fluidez que se mueve el cuerpo, aparte que el peso que tú estás seleccionando está comprometiendo la calidad de tú poder enfocarte en ejecutar de forma correcta. Y pasa mucho también, por ejemplo, con muchos corredores. Yo he visto, o sea, y no me he acercado, pero yo he recibido corredores con problemas de rodilla. Y cuando yo veo cómo están corriendo, veo que tienen, por ejemplo, quizás las rodillas no están alineadas con la pisada. Hay ciertos factores que son indicadores de que estructuralmente tú no estás muy bien. Entonces, por esa parte, digo a las personas, oye, a veces, es como dijo ayer en la entrevista que compartí con el doctor Jorge Baiter, que estuve con él, Sí, cuando estábamos hablando, por ejemplo, del colesterol, que no es el tema, pero él dice, bueno, mucha gente se muere de problemas cardiovasculares, pero es como yo decir que el agua ahoga. Si te metes a una piscina y te ahogas, si te haces una autopsia, tú tienes agua en los pulmones, pero no por el agua, que tú no sabías nadar. Entonces, por eso es que es muy importante tú saber en realidad la razón por la cual tienes un problema. No le puedes echar o achacar la razón a lo que sí fue el medio en el que tú estabas, pero no fue el detonante ni el causante primario de esa condición que tú tienes. O sea, y reitero, viejo, o sea, hay que los ejercicios, como tú dices, con el corredor, muéstrame lo que tú haces para decirme si está correcto. No vayas a juzgar que correr te hace daño, sino cómo tú estás corriendo, qué mecánica tú estás utilizando, qué tipo de oscilación con los brazos tú estás utilizando. Todo eso va a tomar en cuenta cómo tu cuerpo se va a adaptar a ese tipo de actividad física, viejo. Mira, ahora mismo acá en República Dominicana, valga la cuña publicitaria, hay un laboratorio que se llama GoRun, que tú conoces a Catalina Pedraza. Sí, claro. GoRun es un laboratorio de biomecánica y de pisada, el cual yo recomiendo que toda persona que vaya a correr, a incursionar en el running, porque sé por lo que veo en las redes sociales de ella, que inclusive no solamente corredores, triatletas, corredores, tenistas, basquetbolistas, jugadores de fútbol, todas las personas que tienen una pisada específica en un deporte. No, pero incluso muchas personas normales. Personas de CrossFit y personas que hacen pesa y personas que no necesariamente hacen deporte. O sea, no, que sin ser atleta hay mucha gente que tiene una mala pisada y le trae problemas. Entonces, yo creo que es importante pasar por ahí, y una de las cosas que yo estoy practicando es que mis atletas pasen por GoRun, porque en GoRun tan sencillamente te ven primero la pisada, determinan qué tipo de pisada tienes, si eres pronador, si eres neutro, si eres arco alto. Segundo, ella recomienda el tipo de zapato que vas a usar según tu tipo de pisada, con marca y modelo y tu tipo de zapato. Tercero, tiene otras pruebas que ella ha ido sumando, que es el tema de biomecánica, donde ve el tema de alineación de las rodillas y donde ve el tema de tu estructura y tu movimiento. Y lo que quiero hacer con este comentario de GoRun es que hoy día las herramientas y los mecanismos que tenemos para evitar dañarnos, para evitar lesionarnos, son cada día más sofisticados. Entonces, yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros tenemos un entrenador y el entrenador de alguna manera lo que hace es mandarnos tarea y nunca ha tenido una entrevista con nosotros, o nunca nos ha preguntado qué tipo de zapato usas para correr, o nunca te ha preguntado qué desayunaste o cómo te estás alimentando, pues ahí es donde ustedes tienen que cuestionar a su coach o cuestionarse ustedes como atletas, porque el trabajo con un coach es un tema de relación. Es un tema de entender que tu coach tiene que ayudarte y asesorarte en todo. Si tú eres corredor, tiene que decirte cómo pisas, qué zapato usas, cómo te alimentas, con qué frecuencia corres, cuándo tienes que descansar, tiene que preguntarte cómo es la calidad de tu sueño, que es un tema súper importante. Tú no puedes entrenar si tú no tienes un buen sueño, y no es dormir, es tener un buen sueño, que es una diferencia entre dormir... Una buena recuperación. O sea, que cuando tenemos un buen sueño, un sueño profundo, es realmente, como dice, cuando salen los mostricos dentro de nuestro cuerpo, a reparar nuestros músculos, reparar nuestras articulaciones. Pero si nosotros tenemos un sueño, dormimos 8 horas, pero las 8 horas son 8 horas de sueño ligero, donde no entras profundo, donde cada 30 segundos te despiertas, tan sencillamente tú vas a levantarte tan cansado como cuando te acostaste. Entonces, yo pienso que eso es una de las esencias con el tema del coach. Yo estoy tratando de hacer algo diferente. Yo quiero ser un coach diferente. Quiero ser un coach que está 24/7 para mis atletas. Soy un coach. Esta mañana yo compartía con Juan Carlos por WhatsApp un artículo que estoy leyendo sobre el estoicismo,
que es una forma de vida. Los estoicos tienen una forma de vida yo tengo un par de libros de ellos. Muy particular, y que hoy día, donde el mundo está tan de cabezas, te ayuda a tener tu cabeza como que bastante balanceada, sí, para tomar decisiones. Y esta mañana el artículo que le mandé a Juan Carlos lo compartí con todos mis atletas también. Le dije, miren, lean esto porque es importante aprender. Y una de las cosas que yo siempre enseño, nunca me quiero quedar con el conocimiento de mi lado. Siempre quiero darle el conocimiento. Hay herramientas con las cuales yo trabajo y yo le digo al atleta, ven acá, tú tienes que aprender a entender qué es tu VO2, tú tienes que aprender a entender qué es una zancada, tú tienes que aprender qué es un ritmo, tú tienes que aprender cuáles son tus zonas cardíacas. No es que yo tengo que saber todo tu tarea, tú tienes que hacer tu tarea y tú tienes que saber, porque mañana, si bien es cierto, tú mismo puedes ser un analista de tu data. Y eso es las cosas que yo más trato de enseñarle al atleta, tanto en la alimentación, tanto en el descanso, tanto en el sueño, tanto en los entrenamientos diarios. Entonces, bueno, pienso que hay mucha tela por cortar con el tema de vida sana, vida ultra. Hay muchos proyectos que quiero llevar adelante con Juan Carlos, yo en el plano personal. Sí, hemos coqueteado en hacer algo en conjunto. Uh-huh. Porque la idea es que yo estaba buscando, Checo, lo hablaba con Carlos en estos días, es crear una sinergia. Porque al fin y al cabo, o sea, el propósito nuestro, que tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces, inclusive con el asunto de los podcasts, y yo en mi área, no es mantenerme solamente fijo en un punto cardinal en mi vida, sino entender que cuando vamos avanzando en la vida, vamos progresando, debe haber un proceso de evolución. Y así como te dije en principio, me he dado cuenta, por ejemplo, que definitivamente para Juan Carlos Simón, yo respeto, y yo sé que tengo muchos amigos que quizás no van a estar muy de acuerdo conmigo. Pero yo creo que un cuerpo equilibrado tiene que ser capaz de desempeñar múltiples umbrales energéticos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Ser fuerte, ser capaz de hacer palanca, pero al mismo tiempo tener una condición por lo menos mínima, viejo, de capacidad cardiorrespiratoria aeróbica, porque en cualquier momento te es requerido a ti tener que correr quizás un mínimo de 400 metros, 800 metros, 1 kilómetro, 3, 4 kilómetros. O sea, va a haber un momento de que tú, esa apariencia que tú tienes atlética, debe desempeñar en cualquier ámbito. Uh-huh, claro. ¿Tú me entiendes? Claro está que si yo hago lo que hago pesas, por más que yo quiera, no voy a conseguir correr un maratón X tiempo. Pero sería bueno para cualquier persona que tenga un físico que esté buscando la palanca, la fuerza, la masa muscular, tiene la capacidad de a lo mejor algo tonto, viejo. Correrse 1 kilómetro sin sentir que te vas a morir, viejo. Uh-huh. Sí, no, y sin que te duela nada. Coño, viejo, porque te voy a decir una cosa. A mí me pasó que fue una de las cosas que a mí me rostró de que me había ido muy de lado en la balanza de lo que yo hago, porque cuando yo comencé a hacer actividades, yo era muy equilibrado para la actividad. Cuando yo me comencé a preparar de forma empírica, fue completamente empírico, a correr y a hacer pesas, pero era más calistenia, con unas pesas constantes, para hacer algo de resistencia, para prepararme para la actividad física, el entrenamiento militar. Y yo era muy bueno corriendo. Nunca corrí, solamente una vez corrí 10 kilómetros, que en el colegio Conce, una feria, hicieron una corrida de 10 kilómetros. Y la verdad que me desilusioné muchísimo porque íbamos corriendo como 30 personas. Yo corría todos los días, pensé que me lo iba a comer. Y cuando comencé a correr, ya yo iba regresando para el colegio, quedaban a lo mejor como 2 kilómetros para la corrida. Y un morenito, que nunca lo he visto correr, me pasó el viejo y me sacó una brisa, viejo. Y digo, mierda, qué desilusión. Yo pensé que me la estaba comiendo. ¿Tú me entiendes? Pero la verdad que yo tenía como 15 años en ese momento, 15 años, aún no había toda la vida militar. Pero, o sea, yo corría bastante, quedé segundo de un grupo como de 30, pero yo apelaba, tú sabes, con mi ilusión de ser el que iba a ganar la competición. Pero, por ejemplo, ahora mismo en estos días, y no, digo ya no, porque me siento mucho mejor, pero hace como 2 años atrás tuve que correr un rato por algo, una distancia, y no fue muy larga, a lo mejor 300 metros. Tuve mucha potencia de inicio, pero al final me estaba ahogando, viejo. Digo yo, bueno, creo que tengo que comenzar a ser lo suficientemente honesto con Juan Carlos Simón y entender que en realidad no solamente la vida es equilibrio, así como hablamos de equilibrio en muchas cosas, la familia, los ejercicios, también en la condición física. Totalmente. Entonces, antes de ir concluyendo, Carlos, te repito, no es una pregunta capciosa, sino es el hecho de una persona normal, Juan Carlos Simón, que quiera comenzar a hacer algún tipo de actividad, lo mejor, digamos, planificar, caminar al inicio, velocidad, hacer intervalos, quizás tú me puedas orientar luego, nos ponemos de acuerdo, pero para comenzar a recuperar la capacidad de hacer la típica 2 millas o 3.2 kilómetros y quizás los 5K, ¿cuál es el mínimo? O
sea, para salir de tu área de comodidad, comenzar a crear las condiciones de corridas a las semanas requeridas. Dos veces a la semana. Ah, 2 veces. Oh. Sí. Con 2 veces a la semana. Insisto, siempre todo va a estar relacionado a disponibilidad de tiempo. Y una cosa, yo pregunto el mínimo porque para mí va a ser muy cuesta arriba salir de mi área de comodidad. Claro. Yo estoy muy cómodo con mis pesas, porque me las como. No solamente las pesas, es la agenda también. Sí, también la agenda, pero a veces yo digo, bueno, en vez de despertarme a las 5:30 para dedicar 1 hora a correr 2 veces a la semana, mejor me quedo durmiendo. Oye, lo contradictorio, ¿eh? Sí. Pero al fin y al cabo me hace falta. Pero uno siempre digo que tiene como buscar la manera de negociar dentro de lo que tú estás dispuesto a dar sin sacrificar el resto. Ahora, yo sé lo que va a pasar. Si una persona como yo comienza a correr y que yo corría las 2 millas, ni recuerdo ahora mismo, pero en mi unidad, cuando yo estaba allá, yo prácticamente era el que más corría. Cuando hice el curso básico que se hace aquí en Fuerzas Especiales, prácticamente el de paracaidismo, que se hace, el primero que se hace, que son 45 días. Yo llegué en muy mala condición física y terminé primero en espíritu físico, pero el que me ganaba, tú viste una foto que tengo yo que estoy con el que está al lado mío, era el que más corría. O sea, nunca le pude ganar a él, pero luego con el tiempo yo me mejoré. Claro, no competí contra él, pero siempre yo sube que nos decíamos garra. Garra es que estamos pegados y yo siempre me motivaba en la parte que tenía que ver con la parte de corrida y yo en la parte de otros ejercicios que nos ponían en la prueba física. Y es lo mismo, o sea, llega un momento de cuando tú comienzas a mejorarte, te motivas a hacer más, porque el hecho de tú lograrlo, dice, ven acá, si yo lo logré, y esa dopamina vinculado a yo logré algo, te va a retar a intentar. más. Que es lo mismo que pasa con Checo en el entrenamiento, o sea, él hace un peso muerto con 500 libras, y muchas veces quizás la meta dentro de 2 meses es ponerle 5 libras o 10 libras más, aunque hay un cierto tope, pero siempre la motivación de mejorarte. Pero te voy a decir una cosa, o sea, correr 2 veces a la semana, que es sacar 2 horas a la semana, para tú quizás el fin de semana que es menos traumático, exacto, y otro día de la semana, sería muy interesante. No, sí, y es algo importante que cualquiera puede hacer. Que cualquiera puede hacer. Sí es importante hacerlo programado, no hacerlo a la voy a correr, porque a veces no sabes a qué ritmo vas a correr, no sabes, como lo dijiste ahorita, si necesitas caminar y correr, porque hay una técnica de entrenamiento que se llama CACO, que es correr y caminar, que cuando tú tienes una persona, ya sea que es primerizo totalmente, que nunca ha corrido, o tienes una persona de una edad avanzada, o tienes una persona con un peso avanzado que tú quieres ayudarlo, tú tienes que colocar ese tipo de entrenamiento, que son CACO, que son camina, corre, camina 5 minutos, corres 2 minutos, camina 5 minutos, corre 2 minutos, hasta que el cuerpo va, porque el cuerpo al final va a hacer lo que tú quieras que haga. Eso es como... Se adapta. O sea, el cuerpo se adapta, o sea, eso es un tema... Tú sabes que en nuestro caso está el tema del peso, que aunque uno no sea obeso, o sea, ni gordo, es pesado. Uno es pesado. O totalmente. Sea, yo me imagino que tú estás por encima de las 200 libras. ¿Verdad? No, tengo ahora mismo como entre 198 y... Pero estamos a decir que está en 200. No es lo mismo cuando yo corría, que pesaba 142, ¿eh? Exacto, igual yo. O sea, cuando yo pasé... Chico, pero fíjate una cosa, disculpa que te interrumpa aquí, mira, ¿tú nadas? No. O sea, tú nadas. Yo sí nado. A ti te agarran ahorita mismo y te tiran en la piscina y tú te vas para el fondo. Pero no porque no nadas, sino porque eres puro músculo. Tu músculo es pesado. Sí. Si tú agarras a una persona de tu edad, de tu peso, pero que no tiene tu musculatura y lo tienes en una piscina, flota. No se hunda, flota. Yo lo sé. Es la diferencia. Yo lo sé porque yo buceaba. Y tú eras una roca. Y a mí no me ponían... Claro, porque tus músculos pesan. O sea, la gente... No con las pesas adicionales. Exacto, tienen que ponerle pesas adicionales y a mí no me ponían porque me iba para... Te iba para abajo, claro. Esa es la diferencia. Y ahorita inclusive yo empecé a entrenar a un muchacho que es muy fuerte, que él hace CrossFit y hace muchos ejercicios funcionales y quiere hacer su primer medio maratón. Y yo le decía a él, mira, una de las cosas que va a pasar dentro del entrenamiento es que, porque él hace los ejercicios funcionales del CrossFit porque le gusta verse bien, le gusta sus músculos, le gusta su cosa. Entonces yo le decía, mira, tenemos que trabajar con el tema de la alimentación, porque cuando tú empiezas a meterle esta cantidad de ejercicios aeróbicos, tu consumo calórico va a elevarse y por ende tus tallas van a comenzar a bajar. Y lo que va a bajar, lamentablemente, es el músculo, porque él no tiene casi grasa, él básicamente tiene un porcentaje de grasa como de 10, 9, algo así. Entonces sus músculos van a comenzar a bajar y es un tema de
que entra en discusión. En conflicto. En conflicto. ¿Qué es más importante? ¿Mi músculo grande o mis tallas que empiezan a bajar? Porque bueno, usted ve mi estructura y la de ustedes totalmente opuesta. Pero yo soy una persona totalmente aeróbico y ustedes son personas totalmente anaeróbicas, que son musculares. Pero yo pienso que, vuelvo a la palabra que para mí es clave, y Juan Carlos yo siempre lo hago, balance. Viejo, si tú me preguntas a mí, yo te digo que ya con la edad que yo tengo, que voy avanzando, yo no tengo 30 años, yo tengo ya 54 años de edad, yo digo siempre funcionalidad. O sea, yo prefiero a lo mejor, ojalá tener mucho músculo y poder correr y hacer esto, pero la idea es funcionalidad. Entonces si resulta que yo ahora mismo tengo músculo, pero a lo mejor puedo caminar, pero me sofoco con mucha facilidad porque tengo que cargar, mi corazón tiene que cargar mucho más masa muscular. Así es. Claro, yo tengo una filosofía dentro de mi escuela de la medicina antiedad, dice que el músculo, no necesariamente ser fisiculturista, pero el músculo es la reserva metabólica cuando avanzamos, como tú decías. Como yo te he visto a ti que tú has mejorado mucho tu apariencia muscular, pero también tiene un factor que ver con la alimentación. O sea, totalmente. no hay que hacer necesariamente, no hay que hacer pesa 2 horas al día, 1 hora al día. Quizás con 2 sesiones de fortalecimiento que tú hagas es suficiente para ese cometido. ¿Ok? Pero yo me he visto una necesidad imperante que como que tengo como ese diario en mi cabeza de que, coño, tienes que comenzar a hacer algo, viejo. Porque lo que tú no haces lo pierdes. Y si yo no lo tengo ahora mismo, porque lo he perdido por la falta de uso, de por lo menos tener un poquito de capacidad cardiorrespiratoria, una demanda aeróbica, cíclica, aunque sean 15 minutos corriendo, 15, que a lo mejor para mí representaría lo que te digo un maratón ahora mismo. O sea, se va a hacer muy difícil ganarlo con el tiempo, se hace mucho más difícil. Y quizás si ahora yo puedo comenzar a experimentar, como tú dices, con 2 veces a la semana, pues yo puedo lograr comenzar a incorporar poco a poco y retroalimentarme para ver cómo mi cuerpo va reaccionando. ¿Tú me entiendes? Claro. Pero al fin y al cabo de eso se trata, Carlos. Y te quiero dar las gracias porque hayas venido, papo. No, gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí con 2 célebres en este podcast. No sé si vamos a tener a Carlos otra vez, pero como que quedó pendiente un poco ver su forma de alimentación y eso. Sí, lo que pasa fue yo sé que es diferente. Sí. Eso se habló en el Sí, otro. no, pero Sí. yo quiero traerlo de nuevo porque fíjate como él dice de una forma magistral. Juan Carlos me inició en el sentido de, y yo recuerdo cuando yo hablaba con él en el momento, le decía, no, pero deja esto. Él me miró así, pero él estaba convencido de que ya había tratado tantas veces y no había tenido resultado. Y me decía, oye, papo, es que voy con mi problema de gastritis, me he ido como a 15 médicos y pastilla a pastilla, dejo la pastilla hecho para atrás de nuevo, ¿tú me entiendes? Pero que resulta que en ese proceso, inclusive él me ha consultado en varias ocasiones, me dice, ¿qué tú opinas de tal cosa? Digo, bueno, eso es sencillo. Yo creo que sí, pruébalo. Entonces tú me retroalimentas para yo también aprender de tu experiencia. Claro. Entonces yo creo que sí podemos concertar en la semana que viene o cuando tú regreses de Italia, buscar la forma de hablar con él para que entonces dentro de lo que él hace, cómo él incorpora los cambios de alimentación en sus nuevos atletas. Porque yo estoy seguro que la forma de él es diferente a la Es mayoría de los... Es completamente opuesta. ¿Entiendes? Pero sí te digo que es muy normal, Checo, es muy balanceada. Y como te lo dije, digamos que es un derivado, con todos los respetos que se merece, es un derivado de Simone Diet. Es un derivado. Yo soy o sea, mi estructura de alimentación es un derivado de Simone Diet porque yo siempre le digo a la persona, primero tienes que limpiarte, primero tienes que hacer una estructura y después comenzar a hacer tu chequeo de qué te va, qué no te va, qué te va, qué no te va, qué te va, qué no te va. Y eso lo aprendes con el tiempo. Pero mi alimentación es bastante balanceada y fíjate que lo dije al principio, yo hago deportes extremos con una alimentación normal. Mi alimentación no es extrema, es normal. Pero es sana, es bastante orgánica, digámoslo de esa manera, y siempre enfocada a evitar todo lo que todo el mundo sabe que hace daño, pero lamentablemente no quiere dejarlo. Hay una resistencia, definitivamente. Es David contra Goliat. Bueno, Carlos, muchas gracias, papo. No, gracias a ti, Juan. Gracias. Sabes que tenemos, ya antes de cerrar, porque esto va a sonar medio raro, pero tenemos como 3 meses por juntarnos. Fuera del contexto del micrófono, pero aquí estamos de nuevo. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías.